Bien, como ustedes saben, la semana pasada le hice un reportaje al Papa Francisco en Roma. La Nación, el diario La Nación, donde escribo, publicó ayer la entrevista completa, pero quería hablar de este tema con ustedes porque sé que además esto ha provocado, las palabras del Papa sobre todo han provocado mucha expectativa. En primer lugar, quisiera contarles cómo lo vi al Papa, porque hacía muchos meses que no lo veía, y la verdad que lo vi muy bien de salud. Todos los habíamos notado un poco gordo al Papa, sobre todo en sus primeros años. Ahora recuperó su peso normal, es el mismo, la misma persona que como era cuando estaba acá en Buenos Aires, como arzobispo de Buenos Aires. Y las conclusiones, me gustaría hablar de las conclusiones que yo saqué de esa conversación. En primer lugar, la primera conclusión es que nosotros estuvimos mucho tiempo acá hablando de cosas que realmente no existían, como si había enfriamiento del Papa con Macri, si había distanciamiento. Se llegó a hablar de enfrentamientos del Papa con Macri. Y la verdad que no vi ese espíritu para nada en el Papa, para nada. Lo que vi, al contrario, es un hombre que recuerda que tuvo una buena relación con Macri cuando él era arzobispo de Buenos Aires y Macri era jefe del gobierno de la capital. Recordó que una sola vez habían tenido un problema público, una diferencia pública, que después las otras veces las diferencias las hablaban en privado, las resolvían en privado y los dos respetaban el acuerdo de privacidad que habían hecho y eso no se conocía. Es decir, la única diferencia en más de 6 años y medio que convivieron el actual Papa como arzobispo de Buenos Aires y el actual presidente de la Nación como jefe del gobierno de la capital, solo una disidencia en público, una diferencia, digamos, en público. Me parece que, y esto es como él quiere marcar la relación actual con el presidente. Si no tuve problemas cuando estábamos con la oficina a 50 metros, ¿por qué la voy a tener ahora? ¿Por qué voy a tener ahora problemas, no? La segunda conclusión que yo vi, y esto sí me llamó mucho la atención, y que no lo dice el Papa, porque él no habla de estos temas, pero sí funcionarios del Vaticano, y es que ahí existe, en Roma, en el Vaticano, existe la certeza de que hay una campaña argentina para desprestigiar al Papa. Todo lo que hace el Papa se pone en discusión, se lo pone bajo interpretación, todos lo critican, nunca lo elogian. Esto es lo que dicen los funcionarios del Vaticano, sobre todo no porque analicen especialmente la Argentina, sino porque la Argentina sobresale o se hace notar, porque en ningún otro país del mundo el Papa es criticado como lo es en su propio país. Cualquier cosa que hace acá es motivo de crítica, de interpretación, de discusión, de polémica. Cualquier cosa. Fíjense que, no obstante eso, hay encuestas recientes de poliarquía, de isonomía, que marcan que el Papa es la figura pública más valorada por los argentinos. Tiene un 75% de imagen positiva y solo un 6% de imagen negativa. Eso no hay ningún dirigente argentino que tenga esos números, ninguno. ¿Por qué esta campaña o esta discusión permanente sobre el Papa? Y bueno, porque yo creo que hay, por un lado, sectores anticlericales que aprovechan esta discusión para ponerlo en discusión al Papa también y a la Iglesia en general. Y por el otro lado, porque me parece que hay dos polos, y cualquiera lo nota, que son muy fanáticos en la política argentina. Uno es el kirchnerismo y el otro es el antikirchnerismo. Dos polos minoritarios de la sociedad argentina, pero que son muy fanáticos y que por ahí el Papa hace algún gesto que se mete en medio de esos polos, como por ejemplo mandarle un rosario a Milagrosala, recibirle a Bebe Bonafini. Recibirle a Bebe Bonafini, como él me explicó en el reportaje, que fue un gesto de perdón porque ella le pidió perdón y él dice que no le niega a nadie el perdón, mucho menos en el año de la misericordia, eso es lo que él dice. Bueno, pero estos gestos se meten en ese campo de batalla
de polos de fanáticos enfrentados, y entonces el Papa queda metido en el campo de batalla. La tercera conclusión que a mí me parece importante que dio el Papa es que el tema de los voceros, porque acá también estamos viviendo una situación en la que hay muchos personajes que lo ven al Papa. Yo le pregunté especialmente por el caso de Gustavo Vera, que es un legislador porteño, y que siempre lo ve al Papa, es amigo, tiene relación con el Papa. El Papa valora la vida, la historia de la vida de Gustavo Vera, porque fue un hombre que fue cartonero y hoy es legislador, es decir, pudo haber sido muchas cosas, pero él prefirió esforzarse, estudiar y ser esto. Ahora, eso no significa que sea el vocero del Papa, porque el Papa en eso fue muy claro. Dijo, mi único vocero es la oficina de prensa del Vaticano. No hay más voceros del Papa que la oficina de prensa del Vaticano. Y esto yo creo que no solo a Vera, sino a muchos más, los condiciona, porque no es que decían ninguno de estos, el Papa dice, pero sí decían, vengo de Roma y tal opinión. Y entonces no se sabía si era la opinión del que hablaba o la opinión del Papa Francisco, y la verdad que es muy difícil imaginarlo al Papa Francisco con tantas opiniones, sobre todo sobre la política argentina, cuando él, al ser Papa, es también jefe de Estado, de un Estado que no es la Argentina. Y por lo tanto, esa diferenciación entre el jefe del Estado, entre el líder religioso y el respeto que le debe tener a otros jefes de Estado y a otras naciones y a otros países del mundo, el Papa lo cuida muchísimo. Siempre ha sido con eso muy cuidadoso. Entonces, digamos, para pasar en limpio todo esto, yo digo, no hay enfrentamiento con Macri. De las políticas de Macri no habló, precisamente por esto que estaba comentando. No comenta políticas de un jefe de Estado porque él es un jefe del Estado. La segunda conclusión es que hay una importante certeza en el Vaticano, esto no dicho por el Papa, sino por los funcionarios del Vaticano, de que hay en la Argentina una intensa campaña de desprestigio de la figura del Papa. Entonces tenemos que tener en cuenta esto cuando por ahí escuchamos opiniones precipitadas, opiniones polémicas, que cada gesto del Papa es interpretado de acuerdo a la interna del país, a las luchas internas del país. El Papa en los otros países del mundo es interpretado por su labor pastoral. A veces están de acuerdo, a veces se lo critica, pero por su función de Papa. Acá se lo analiza como si fuera un dirigente político más. Si recibió a fulano, si no recibió a sutano, si cuánto tiempo le dedicó a uno, cuánto tiempo al otro, qué es lo que dijo, si sonrió, si no sonrió. Cosas que en el resto del mundo no se discuten. Es el líder religioso más importante del mundo y felizmente es un argentino. Entonces tenemos que verlo desde ese punto de vista y dejar, me parece, de mirarlo como un actor más de la política. El Papa, yo creo que difícilmente pueda venir el año que viene al país, por una razón que no tiene que ver ni con que esté enfrentado con Macri, ni con que lo vea con simpatía a Macri, no. Tiene que ver con que es un año electoral. El año próximo va a haber elecciones en todo el país para renovar el Congreso. Y el Papa se cuida, este Papa y cualquier otro Papa, de intervenir o de que sus visitas se interpreten como una intervención en los temas locales y electorales, sobre todo. Por supuesto, esta regla general se aplica mucho más al país donde el Papa nació. Pero en general, digo, el Papa no está cerca emocionalmente de su país, pero no tiene hoy pasiones puestas dentro de la Argentina. Chao, hasta el lunes.